Desde el origen de nuestra especie, los seres humanos hemos tratado de entender nuestro paso por el mundo. Los grandes misterios de nuestra existencia nos siguen apasionando hasta el día de hoy. Yo soy Carol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Si yo fuera gobernante, me gustaría, cambiar el tipo de sistema que está actualmente, que en este caso que haya más oportunidades de trabajo, tanto como para adolescentes y personas mayores. Si yo fuera gobernante, yo creo que me iría a las vocaciones. Todos tenemos vocaciones, pero especialmente a nuestros perfiles profesionales. Debemos creer en nuestros talentos, nuestras habilidades, pero sobre todo en nuestras vocaciones. Si trabajamos en ellas, seguramente tendremos un país con unas políticas que se guíen a favor del beneficio común. Si yo fuera gobernante y las decisiones que yo tomaría para México y para el mundo es que no se destruyan las áreas verdes, que cuidemos la naturaleza y los animalitos. Respecto a las alcaldías con mayores daños y afectaciones urbanas, pues también mandaría a reparar las banquetas y hacer que se vea un poco más estético, ¿no? Las calles en general. Yo fuera gobernante, es una buena pregunta. Cuando dices eres gobernante, muchos pensarían en ser millonario, ¿no? O no sé, pero en realidad lo importante de esto es cumplir con lo que dices, y en este caso yo pondría nuevas carreteras para poder viajar más rápido, pondría lugares para apoyo social y poder ayudar a las personas, tanto animales de la calle, principalmente no robarle a los ciudadanos. Las antiguas sociedades mesoamericanas tenían una gran complejidad en su organización social, cultural y también en lo político. Las decisiones económicas, religiosas y militares recaían en un reducido grupo de consejeros y sacerdotes. En algunos casos, el poder se depositaba en un gobernante principal, quien cumplía con una función simbólica más elevada, pues era el intermediario directo entre lo divino y lo terrenal. Era la encarnación de lo sagrado. En este programa hablaremos del poder político y lo sagrado. Iniciemos. Los gobernantes asumen que son intermediarios entre el cielo y la tierra. Ellos son el canal a través del cual los poderes, las fuerzas del mundo sutil, del mundo de los poderes anímicos, se está expresando en el mundo material. En los libros de Chilam Balam se dice con mucha claridad que si el gobernante se aleja de esta capacidad de conectar con lo sagrado, pues entonces se abusa del poder y toda la sociedad sufre. También es importante comentar que el poder en Mesoamérica no es algo que se adquiere y se deja. Es decir, el poder se adquiere y ese poder, a través de los rituales que se van realizando en fechas importantes del calendario, va llenando el cuerpo, al receptor de este poder, en este caso el gobernante maya, mixteco, etcétera, lo va dotando de una cualidad divina que hace que su desempeño, su oficio sea también divino, ¿no? No es posible renunciar a eso.
sabemos en los documentos mayas, es muy raro el gobernante que haya accedido al trono sin haber muerto el anterior gobernante, ¿no? O sea, también eso es una forma en la que nosotros podemos entender cómo los gobernantes encarnaban el poder divino, ¿no? Su cuerpo también está siendo sacralizado por esa misma actividad ritual. Por principio, él, en su cuerpo mismo, en su corporeidad, ¿sí? Tenía los 3 niveles del cosmos, como ya vimos, ¿no? Y quizá todos los seres humanos lo tenían, pero él con una mayor fuerza, con una mayor concentración. Cuando nosotros encontramos las estelas, vemos que está representado el gobernante posado sobre la tierra, a veces con sandalias que representan al monstruo de la tierra, portando en sus manos el sol, y en el tocado presentando hojas para identificar que son la copa del árbol, con aves en el tocado, y de esta manera el cuerpo del gobernante es un eje cósmico. Desde que sus pies se ponen como raíz sobre la tierra hasta su cabeza que lo contacta con el cielo. Entonces el gobernante es el axis mundi, y el gobernante por ello sostiene la barra ceremonial que representa la eclíptica, el lugar donde se mueve el sol, y su propio cuerpo es el espacio donde el sol se mueve. Y por lo tanto el gobernante se arroga la capacidad de establecer el orden del cosmos y por lo tanto de la sociedad que dirige. Ellos, como tienen mejores condiciones de vida, mejor alimentación y demás, tienen una mayor esperanza de vida que el resto del pueblo. Y entonces ellos enfatizan que son el señor de 2 catunes, o sea, el señor que tiene entre 20 y 40 años, o el señor de 3 catunes, que es el señor que tiene entre 40 y 60 años. Hay algunos, inclusive muy poquitos, que presumen de ser señores de 4 catunes, entre 60 y 80 años. Por ahí hay alguno que dice ser señor de 5 catunes, no, que eso ya era casi sobrenatural haber vivido tantos años, ¿no? Pero eso lo presumen, es parte de su currículum, ¿no? Y se le ponen en sus nombres, se lo añaden, Kinich, el que tiene calor, que tiene tanta fuerza solar, que es un hombre respetable y poderoso. Los gobernantes no solo tienen las entidades anímicas propias de cualquier humano, también como que se modelan para que puedan ser los depositarios de entidades anímicas de dioses poderosos o de algunas entidades coléricas o realmente muy poderosas, capaces de vencer y derrotar a los enemigos. Y entonces a su cuerpo añade almas, porque el cuerpo humano no es estable. El cuerpo humano puede ganar componentes a lo largo de la vida o puede perder componentes, puede añadir almas o puede perder almas, puede añadir 1 o 2. Y los que son más poderosos y más temibles añaden hasta 13, que es el número del calendario, hasta 13 almas adicionales, que son coesencias de él con los dioses del inframundo de las enfermedades. De día viven dentro del pecho, común y corriente, y uno ni se da cuenta porque uno no lo nota. Pero de noche, cuando ellos se acuestan a dormir, ¿no?, externan estas almas por la boca, y él en sueños a voluntad va siguiendo lo que va haciendo y va inclusive controlándola, ¿no? Es como si fuera un sueño de control remoto, y le va enviando a donde quiere saber los secretos de las personas o donde quieren mandar enfermedades o desgracias a sus enemigos en la noche. Estas almas de las enfermedades, estos dioses de las enfermedades que vienen del inframundo pero que se añaden al cuerpo del gobernante, se alimentan del alma humana, necesitan del alma humana para vivir. Entonces al final su objetivo es acabar con otros seres humanos y comerse el alma, ¿no? Y hay en las vasijas mayas escenas de estas almas comiéndose el alma de los enemigos del gobernante. Y el gobernante pues también es aliado de otros gobernantes. Entonces están las almas de los diferentes gobernantes aliados en un convite en el sueño, en el más allá, comiéndose las almas de los enemigos. En las cosmogonías mesoamericanas,
Las deidades son creadoras del mundo y también ancestros de los pueblos y sus gobernantes. Los gobernantes eran descendientes directos de los dioses o de linajes sagrados. Un buen ejemplo de ello lo encontramos entre los mayas, cuyos gobernantes tenían, además de velar por su pueblo, una gran responsabilidad sobre la existencia misma del mundo. También el gobernante tiene que demostrar que es el legítimo heredero de los dioses. De alguna manera, todo el clan o todo el grupo étnico fue fundado por un dios. Pero dentro de la genealogía, dentro de la descendencia de ese dios, hay unas líneas de parentesco más directas. Tiene que demostrarlo primero a través de su registro genealógico. Por eso es tan importante el registro genealógico en las inscripciones mayas. Decir que él es el hijo de tal gobernante, que es el nieto de tal gobernante. En los códices mixtecos lo mismo. Las crónicas nahuas del siglo XVI también, que tienen que ver con el prestigio de los caciques. No solamente era para conservar sus beneficios después de la conquista ante las autoridades jurídicas españolas, también tenían esa idea de mostrar que ellos eran los que tenían el lazo más directo familiar con el dios. Pero también a través de las habilidades. El niño era educado para ser sacerdote, para ser político y para ser guerrero. Tenía que mostrar en los ritos de preacceso que era buen político, buen sacerdote y buen guerrero, y a lo mejor también buen juez. Eso no está claro en las inscripciones, pero sí lo sabemos por otros grupos mesoamericanos, que los poderes judiciales, políticos, religiosos y militares estaban encarnados en el gobernante. Tenía las 4 habilidades. El espacio de la ciudad se organiza respondiendo a los 4 puntos cardinales. Es por ello mismo que el templo se organiza también siguiendo este mismo patrón, este mismo modelo. Y el gobernante es el responsable de que esta estructura del mundo se mantenga así, se mantenga estable. Y la sociedad maya responde justamente a esta preocupación de mantener el equilibrio cósmico, realizando las tareas que a cada uno le corresponden. El gobernante, como el eje de este universo, pues da las indicaciones al resto de la sociedad para que se cierre la situación social de tal manera que la sociedad sea un reflejo del orden del universo. Ellos más bien, igual que el grupo sacerdotal, ¿no?, recogen las creencias populares, ¿no?, las sistematizan y las oficializan, las vuelven institucionales, digamos, ¿no?, y por lo tanto las vuelven una fuente de autoridad para ellos. Pero ellos parten de lo que el pueblo cree. Pues partiendo de eso, el orden social y el orden político está reproduciendo pues, el orden del universo por todo lo que ya vimos. Entonces el gobernante tenía que reproducir en el espacio también, ¿sí?, el centro del universo, el orden cósmico, y también en el rito, en el performance, en la actividad ritual y dancística. El gobernante también usaba las plazas que él construía, que él diseñaba, y los caminos y los sagbés para que estos rituales colectivos tuvieran lugar y en un momento dado él mostrara no solamente que se ligaba con el pasado, sino que revertía el proceso de descomposición y de envejecimiento del mundo y se regresaba al principio. Impedir que el mundo se destruyera, que el mundo envejeciera. Uno de los aspectos más importantes de los gobernantes mayas, no solamente de un orden social, sino también divino, y político y militar, es registrar su actividad ritual. Sea, no sé, rituales de autosacrificio sangriento, ofrecen su propia sangre. En los textos jeroglíficos nos cuentan una serie de acontecimientos políticos muy importantes de los gobernantes mayas, donde está documentada su actividad ritual. Los gobernantes mayas encarnaban lo divino a través de varios rituales. Uno es la creación de la medición del paso del tiempo. Ellos son los responsables de que el tiempo pase y que pase de una forma correcta. Es decir, los rituales que están realizando cada final de periodo, como se llama en la academia,
no solamente está haciendo que el tiempo pase y que el mundo continúe, la vida prevalezca, sino que también los dioses continúen. Al momento de que los mayas, los gobernantes mayas encarnan ese poder en esos rituales, están también proyectando la seguridad de que el mundo va a continuar. Entonces, tenían que estar siempre regresando al tema del origen del universo. Y esto lo hacían a través de los ritos. En ritos de coyunturas calendáricas, de final de 5 años, de final de 10 años, o de final de Catún, que eran 20 años, que eran muy propicios para eso. El gobernante, a través de una gran actividad ritual pública en las plazas, de erigir monumentos o edificios, de recitar las inscripciones jeroglíficas a la gente, de sacarse sangre. Él tenía que reproducir el momento mismo del origen del universo, restaurando aquello que se haya envejecido. Teotihuacán es una de las ciudades preindustriales más grandes del mundo antiguo, con una sociedad multiétnica por primera vez en el centro de México. Es una sociedad muy distinta a la maya. Teotihuacán tiene grupos sociales que son más importantes que los individuos, por eso es muy difícil averiguar con la arqueología, solamente porque no nos legó textos, ¿quiénes son los que gobiernan en Teotihuacán? Yo he propuesto un consejo de gobierno de 4 personas que vienen de los 4 distritos de la ciudad. Y estos cogobernantes personifican a las deidades. Estoy excavando un palacio al norte de la Pirámide del Sol, donde se ve la estrecha relación de estos cogobernantes con deidades particulares. Es decir, la organización política y la religiosa están íntimamente relacionadas en el gobierno. Como se trata de un consejo de gobierno, no hay una sede única de gobierno, como sí vemos en los palacios de gobierno del área maya. Que claro, ahí vemos a un gobernante único, a veces con connotaciones divinas, que tiene su palacio. Y el palacio es muy visible en el registro arqueológico, así como la tumba real del gobernante. Teotihuacán, siendo una sociedad más corporativa, donde los grupos sociales son más importantes que los individuos, pues no tiene el palacio de gobierno. Hay varios palacios o varios ejemplos de estructuras palaciegas donde alguno de los cogobernantes puede estar viviendo y funcionando como representante de un distrito. Yo estoy excavando el Palacio de Xala al norte de la Pirámide del Sol y yo puedo ver ahí 2 cogobernantes y sus contrapartes femeninas. Es decir, el que personifica al dios de la lluvia y el que personifica al dios del monte. Están ahí, tienen sus representaciones claramente atribuibles a cada una de estas deidades y enfrente de cada una de sus oficinas está su contraparte femenina. ¿Me recuerdas? Soy el viejo del espejo, la luz entre las manos, el ojo del entrecejo, el tiempo como arena corriendo sobre las palmas, o el viento de la noche meciéndose en las montañas. La llanura de la estepa, 2 hojas sin rumbo, no más un puño de tierra. Reacciones secundarias, no sé lo que pasó, pero sé de lo que hablan. Me limito a recordar, planeo a ras de suelo hasta llegar a la espiral. Crecido en laberintos, presa de tanto pensar. Caídas vertiginosas son siluetas en el mar. Soy la sombra del compás, luz para los pobres que no puedan respirar. Como al humo te contemplo, el alumno miró al cielo y luego volvió a su maestro. Aferrado en el intento, creado por momentos, placer o sufrimiento. La clase, la etnia y el género son y han sido componentes fundamentales para las jerarquías y el poder en las sociedades. Las evidencias arqueológicas nos indican que las mujeres también desempeñaron un papel importante en las sociedades mesoamericanas como gobernantes.
Por ejemplo, de las civilizaciones mayas, conservamos estelas, monumentos y otros registros que nos han permitido obtener valiosa información sobre las mujeres y el papel político que detentaron en sus ciudades. Las mujeres en la sociedad maya clásica tuvieron un papel muy importante. Aparecen representadas en las estelas y los relieves donde aparece la historia de los gobernantes, y siempre está la esposa de ese gobernante ahí con él. Se registra su nombre, se registra la fecha del matrimonio, y ella aparece ayudándolo en los ritos. Incluso hubo mujeres gobernantes, hubo mujeres cuidadoras de los códices. Y hay una figurita de Jaina que es maravillosa, donde está sentada una señora con su ropa femenina, las piernas cruzadas, y tiene sobre una pierna un códice doblado. O sea, esta era una de las guardianas de los códices, obviamente, y tal vez una escriba, o sea, una mujer que también escribía códices. Lo cual indica que las mujeres nobles, estas destinadas a participar en todo lo sagrado y en todos los ritos, sabían leer y escribir. Y son importantes, por supuesto que son importantes, son madres de gobernantes, son esposas de gobernantes, son hijas de gobernantes, son ellas las que hacen alianzas entre sitios, son las que están perpetuando el linaje de una ciudad en específico. Sabemos que por lo general no eran parientes del gobernante, vienen de otros sitios o son de linajes locales poderosos, pero no están emparentados con los gobernantes, no hay una relación consanguínea. Sabemos que tenían que tener alrededor de 3, 4 hijos, ¿no? Cuando eran madres de esposas de gobernantes, para obviamente tener continuidad del linaje y otro tipo de cosas, pero lo que no sabemos específicamente es cómo accedían ellas al poder, porque lo hicieron. Entre los mayas del periodo clásico hubo mujeres gobernantes, sí. Hubo mujeres que se dedicaron al sacerdocio, sacerdotisas, sí. Hubo mujeres importantes en la política, sí. Desafortunadamente es poco lo que sabemos de ellas. Sí podemos decir que ideológicamente el poder no era ostentado por mujeres. ¿Por qué? Porque los casos son muy excepcionales. Sabemos que el linaje es patrilineal y sabemos que esas escasas mujeres que accedieron al trono lo hicieron en circunstancias muy, muy específicas, casi extraordinarias. En Palenque, por ejemplo, tenemos 2 mujeres gobernantes, la señora Yoliknal y la señora Sahkuk. Sabemos que entre los nahuas había mujeres gobernantes y bastantes. Las crónicas de Chimalpain hablan de varias mujeres gobernantes, y había. El problema es que no están documentadas, ¿no? Nosotros sabemos de estas 2 mujeres excepcionales en Palenque, sabemos de la señora Seicielo de Naranjo. Ella era hija de Balaj Chancawil, un gobernante de 2 pilas, originario de la poderosa dinastía de Tikal. No sabemos exactamente por qué razones políticas llegó la señora Seicielo a Naranjo. Lo que sí sabemos es que ella es la madre del siguiente gobernante y que se desempeñó como una verdadera gobernante. Representa a las deidades en rituales específicos, ofrenda su sangre en rituales específicos, va a la guerra. ¿Esto qué quiere decir? Para mí y para muchos otros, quiere decir que el poder, una vez adquirido entre los mayas del clásico, no sabemos entre los nahuas o en otras sociedades mesoamericanas, el poder ya se ejerce independientemente del género. Independientemente de que la señora Seicielo de Naranjo o Quinis Hanaf Pacal, uno fuera varón y otro fuera mujer, el poder es el poder y tienen que hacer las mismas actividades rituales. Ir a la guerra, ser diplomáticos, vigilar el paso del tiempo, encarnar el tiempo en fechas específicas y ofrendar la sangre. Las mujeres lo hacían también, pero sí son casos muy excepcionales que nos hablan de que la preferencia en la sociedad maya del periodo clásico es que la herencia cayera en los varones. Tenemos que saber que las mujeres obviamente no son iguales nunca en ninguna sociedad. O sea, no podemos hablar de las mujeres y que todas serán iguales en la sociedad maya. Estamos hablando de sociedades sumamente jerárquicas, donde incluso un hombre no es lo mismo siendo campesino que siendo un gobernante, ¿no? Eso es algo muy moderno. Esta idea que nosotros tenemos de igualdad y demás es muy moderna. En la antigüedad no existía así. Y las mujeres, salvo las características biológicas de poder ser madres, pues no se parecían en nada. Las esposas de los gobernantes en Yaxchilán no tenían nada en común con una campesina.
por la estructura corporativa de Teotihuacán. ¿En dónde vemos a las mujeres? En primer lugar, las vemos en sus casas, en las viviendas multifamiliares, las mujeres teotihuacanas cuidando a los niños, haciendo de comer, muy distinto a lo que vemos en el área maya. En Teotihuacán, como no vemos fácilmente a los gobernantes, es muy difícil responder esta pregunta, pero yo podría decir lo siguiente: hay deidades femeninas importantes. Sí las hay, no tan importantes como el dios de la lluvia, pero la diosa de las aguas, como ríos, manantiales y lagos, es muy importante. Su sede estaba en la pirámide de la luna, la gran escultura se encontró tirada junto a la pirámide de la luna, y en Xala yo tengo enfrente del dios de la lluvia el recinto de la diosa de las aguas, es decir, cuánto esta persona que se viste como esa deidad participa en el cogobierno. Es muy difícil responder a esta pregunta sin textos escritos. No vemos claro una esfera de gobierno en manos femeninas. No está visible, como en el área maya sí lo está, con señoras como Xoc. Pero vemos a veces a figuras femeninas participando en rituales de siembra, como en el famoso mural de Tepantitla, donde se ve que ellas portan quexquemitl, lo cual indica que son mujeres, no son hombres. Son mujeres haciendo el ritual de siembra. Es decir, hasta ahí podemos llegar. Pueden ser sacerdotisas importantes, pueden representar deidades como la diosa del agua, pero no sabemos si participan en el cogobierno. Y entonces, cuando pertenecían a la élite, sí podían las mujeres tener el papel de reinas y al mismo tiempo tener el acceso a formar alianzas, a ir a la guerra, a gobernar, a tener justicia. En la Mixteca tenemos evidencia en los códices de que las mujeres formaban parte del linaje, una parte muy importante. Aquí el criterio no era como la ley sálica, en donde solo los hombres pueden gobernar, el hijo mayor, el mayorazgo, el descendiente, sino que aquí era importante la cercanía con el descendiente mítico de la fundación de la Mixteca. O sea, había una sangre real que se transmitía a través de la nobleza. Sí, ellas eran descendientes de una casa importante, de una casa noble, como en la época que se hicieron los códices fue Tilantongo en la Mixteca Alta, podían ser candidatas al trono de algún lugar. Van ellos registrando sus genealogías. ¿Por qué? Porque a la sucesión era muy importante. Entonces era muy importante registrar con quién te casaste, de dónde veniste, qué hijos tuviste, y esas genealogías llegaron hasta la colonia y más, porque era una forma de legitimarse. Como se cuentan sus genealogías, también nos dejan parte de su historia. Yo trabajé en el Códice Selden a una princesa que se llama Seismono y que vivió en el siglo XI y que su mamá fue una de las señoras que tuvo acceso a el reino de Jaltepec, cerca de Tilantongo. Ella no aparece como gobernante, aparece la historia de ella porque tuvo un papel muy relevante en la Mixteca Alta en esa época, y entonces ella lo que hace es tener una preparación, nos cuenta un poco que tuvo la preparación religiosa, militar, diplomática, para poder ser una gobernante. A mí me ha costado trabajo, incluso entre colegas, que se acepte que había roles que tomaban las mujeres en la Mixteca, como ser guerreras, que peleaban contra hombres, que eran sacerdotisas, grandes sacerdotisas, y tenían sus templos y se les rendía culto, y había reinas que podían pelear por tener el gobierno de un señorío. Eso no es común en Mesoamérica. Lo que nos queda de Mesoamérica, yo decía al principio, son
muchos materiales duros, en piedras, pero los textos que aparecen en los libros es increíble. O sea, es una gran ventaja porque allí de veras podemos hacer las genealogías y decir, mira, esta es la hija de fulano de tal y viene de tal lugar y pudo acceder a este reino y entonces fue la reina o la princesa, la mandaron a casarse con un príncipe zapoteco. Podemos decir y reconstruir eso desde, no la vida cotidiana, pero por lo menos la vida de la nobleza y de las altas clases desde el siglo XI hasta la colonia. La llegada de los europeos a este continente ocasionó una ruptura en la vida de los pueblos mesoamericanos. En gran medida, los conquistadores intentaron aprovechar las estructuras sociales ya existentes para imponerse y ejercer su dominación. Esto ocasionó una tensión entre las nuevas formas de gobierno de los conquistadores y las costumbres y tradiciones que ya tenían los pueblos. Las nuevas formas de gobierno que se van a establecer a la llegada de los españoles al área maya son, digamos, sistemas que están jugando entre la dominación y la resistencia. Es decir, por un lado está la imposición de nuevos patrones por parte de la corona española a través de toda su burocracia, y por otro están las costumbres y tradiciones propias de los pueblos mayas, de cómo gobernarse, de cómo organizarse. Una cuestión muy importante, por ejemplo, será el que la nobleza se refugie en aprender a escribir en caracteres latinos, para que de esta forma sigan jugando un papel preponderante en la organización de la nueva sociedad. Pero también por otro lado está que pues se van a mantener algunas costumbres y tradiciones ocultas. Finalmente es una manera a través de la cual la élite maya puede conservar algo de su autoridad. Está la figura del cacique, que al final de cuentas podían ser hombres o podían ser mujeres también. No se puede hacer una tabla rasa de quitar a los que eran los caciques, que es el nombre que se les dio en el principio, en la época colonial, por no querer llamarlos señores, a los, digamos, señores naturales de la tierra. De hecho, en los documentos podemos encontrar el nombre de señores naturales, caciques. Sin la existencia de estos caciques, de estas, digamos, estructuras políticas, sociales y económicas, hubiera tardado mucho más tiempo en establecerse como tal la época virreinal. Las cosas fluían en términos económicos, en términos sociales. Sin la existencia de esta, llamémoslo así, de dominación indirecta, pues la empresa hubiera terminado mal, porque había la necesidad de estas personas que podían decirle a la gente, sigan trayendo esto, sigan trayendo aquello. En este sentido, pues hubo hasta cierto punto, tenemos que considerar cierta alianza entre los conquistadores y estos señores. El papel de las mujeres desde la época prehispánica, pasando por la colonia y hasta nuestros días, por supuesto que ha cambiado, porque los seres humanos y las mujeres en específico se articulan a los sistemas económicos que prevalecen. Entonces, obviamente, el sistema económico, las estructuras políticas y jurídicas y sociales en las comunidades mesoamericanas del México antiguo eran diferentes que la economía
durante la época colonial y las estructuras económicas a las cuales nos articulamos ahora. Las mujeres están desempeñando trabajos diferentes, aunque la posición subordinada sobrevive, pero en diferentes matices, en diferentes espacios, en diferentes situaciones. Pero las mujeres de una o de otra manera hemos estado articuladas a la economía, a la sociedad, pero ocupando los espacios que cada una de estas sociedades nos ha asignado. A mí me hicieron la festividad presentando que soy una niña, mujer, y ahora está convertida en una señorita, donde el hombre o el chico o quien sea, los papás de la persona, pues vayan con mis padres como a pedir la mano o guardarme que yo crezca más para casarme, ¿no? Entonces eso fue como, está cruel entender esa parte, pero en realidad la gente no comprende que es así. Lo ven que es bonito y así. Y sí, está bonito que te hagan una fiesta, que te estén celebrando tu vida y que te estás convirtiendo, ¿no? O sea, en mujer se puede decir, ya en adulta para poder hacer las cosas del territorio y demás. Entonces para mí, pues mi granito de arena es como cambiar ese aspecto de mi vida, ¿no? A Otenica, soy Yanica, si tu hija, a Otenica, son sawa, a poco que así, a tajupactama. Lo hago por mí, más que por mí, antes de que mi comunidad, por mí porque es algo que me interesa, ¿no? Yo desde chiquita, a los 9 años, empecé como a tener este pensamiento a ser diferente. ¿Cuál es? Pues es que tengo otra preferencia sexual diferente, ¿no? A mí me gustan las niñas, las mujeres, entonces como decir, esta soy yo, ¿no? Entonces siempre tenía mi pelo corto y demás, y pues me gustaba mucho ir a pescar en chorcito, descalza todo el tiempo y trabajando con hombres, y por ejemplo con mi papá, ¿no? Que siempre me presenta que soy hija trabajando y así con él. Entonces para mí influir o ayudar un poco en este cambio es que no tengamos aberraciones, creo que se llaman, hacia con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada persona trae un mundo y que pueda que cada persona tenga su cosmogonía dentro, ¿no? Por eso estamos aquí compartiendo estas palabras de los ancestros. Por eso hay que unirnos como seres humanos, buscar la paz y la unión, porque ya hay mucha maldad en este mundo. Por eso dice esta canción. Hoy en día, el ser ciudadano, participar en la sociedad, es muy diferente desde el contexto de los pueblos originarios y de lo que significa para el Estado mexicano. Vale la pena preguntarse, ¿qué otras formas de gobierno existen en México? Y sobre todo, el motivo de su persistencia. En México existen fundamentalmente dos formas de gobierno. El sistema federal, la República Federal, que es un sistema de participación a través de los partidos políticos, de las elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral, sea a nivel federal, estatal o municipal. Y existen los sistemas normativos internos, que es el modelo que utilizan principalmente las comunidades indígenas o los pueblos originarios para autogobernarse. En el sistema constitucional, el convencional, el que casi todo el mundo conoce, son los partidos los que llevan la batuta y los que toman las decisiones. Son los que determinan finalmente quiénes gobiernan y en la que el ciudadano únicamente pues sale a votar. En cambio, en los sistemas normativos internos no existen, para empezar, los partidos políticos. Lo que existe es una asamblea en la que cada ciudadano, en la que cada familia tiene una representatividad directa, en la que todos tienen voz, todos tienen voto, pero todos también tienen la obligación de participar. Estos sistemas normativos internos, a su vez, pueden adquirir diferentes matices. Por ejemplo, en el Alto Balsas, Guerrero, 12 comunidades indígenas autónomas están integradas en una entidad llamada Nahuacentlaliscalpan-Hueyatl, la Unión del Pueblo Nahua del Alto Balsas, en la cual, mediante sus autoridades tradicionales, mediante sus asambleas, pues decidieron buscar el bien común. Las dos formas de gobierno que funcionan en México existen por sus antecedentes históricos. Los Estados Unidos mexicanos tienen como antecedente inmediato a el Virreinato de la Nueva España, que estaba organizado en dos modelos, en las repúblicas de indios y en las repúblicas de españoles. Como derivado, digamos, de las repúblicas de indios, tenemos hoy a los pueblos con el sistema o con los sistemas normativos internos.
y de las repúblicas españoles se deriva el sistema constitucional, el sistema de república federal. Estos dos sistemas a su vez pueden rastrearse más allá. Las repúblicas de indios pueden encontrar antecedentes en el México precolonial o precolombino. Las repúblicas españoles a su vez pueden rastrear sus antecedentes en el modelo de la Roma clásica y, si nos vamos más atrás, en el modelo ateniense de la democracia tradicional, digamos, clásica, griega. En ese sentido, pues, podemos ir rastreando históricamente estos dos modelos, estos dos sistemas que han coexistido, que tienen préstamos y que tienen también sus particularidades. Lenguaje del silencio, la luna me creó para así volverme eterno. Para así volverme eterno, la luna me ha creado la noche que me sentencio. La noche que me sentencio, la luna me ha creado. Quise acabarla y terminó conmigo. Me quedé solo mirando mi ombligo. Ni abrigos ni amigos, ¿quién puede ayudarme? Subí la montaña para recordarme. Pude alcanzarme escribiendo este cuento borracho, como el diálogo de un viejo, el carajo muchacho. Quise alcanzarlo para contestar sus dudas. Fui contra la corriente como cuando se estornuda. El ritmo y el bass, no me olvido del dolor, me libré de su disfraz. Como Robert De Niro, desde el taxi pongo jazz. Luego vuelvo a casa, sirvo un pisto y pienso en drags. Desde la soledad, levito en mis acciones, silencio vitalicio. Silencio vitalicio, desde la soledad, silencio vitalicio. Vicios forman parte de las intenciones que acaricio. Intenciones que acaricio, desde la soledad, silencio vitalicio. Silencio vitalicio. Silencio vitalicio. Silencio vitalicio. Los sistemas de gobierno y su forma de elección, la delgada línea entre lo sagrado y el poder, han cambiado a través del tiempo. Pero las figuras gobernantes de los pueblos mesoamericanos ayer y hoy siguen relacionadas con las deidades y el orden del universo. Para el siguiente programa nos adentraremos en el papel de los animales y los seres sobrenaturales en las culturas mesoamericanas como guías, guardianes y compañeros. Soy Carol Perelman y te espero en la próxima entrega de Nuestras Cosmovisiones. Pero antes te pregunto, ¿con qué animal te identificas y por qué? Me identifico con el águila, es mi animal preferido. ¿Por qué? Porque es inteligente, ve las cosas desde lo alto y pues tiene muchas habilidades. La vista, me gusta ser muy observadora. Mi animal que siempre me ha identificado mucho ha sido el panda. Pues un animal muy pacífico y tranquilo. Nada más que cuando en caso de que llegue a correr riesgos, su manada o uno de sus cachorros se pone muy agresivo para poder defenderlos. Yo me identifico con el gato porque es un animal muy independiente. Me identifico con todos los animales y yo, así como me ven, puedo acariciar hasta a los leones. A mí si me ponen un león aquí, yo lo domo.